En el video sobre el caso Roswell, viajamos hasta julio de 1947, cuando un ranchero llamado Mac Brazel encontró unos extraños materiales esparcidos en su propiedad cerca de Roswell, Nuevo México. Vimos cómo el ejército anunció haber recuperado un platillo volador, retractándose unas horas después al asegurar que solo había sido un globo meteorológico. Décadas más tarde, la explicación oficial cambiaría nuevamente. Esta vez se hablaría del proyecto Mogul, un programa secreto para detectar pruebas nucleares soviéticas. Pero aquel acontecimiento dejó una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Y si el ejército realmente recuperó algo importante? Es cierto que Mac Brazel nunca dijo que vio un platillo volador, pero Jesse Marcel, un oficial del ejército, dijo décadas después que los restos no eran solo papel aluminio y palitos de madera. Dijo que los restos eran muy sólidos, además de que nunca había visto este tipo de materiales. Entonces podemos preguntarnos, ¿realmente existió el impacto de una nave espacial con tripulación? ¿Y a dónde podrían llevarla? ¿Y cómo mantendrían el secreto? Durante décadas se escuchaba una respuesta que se repetía una y otra vez, que en algún lugar perdido en el desierto de Nevada, rodeado de montañas y vigilancia extrema, un lugar de absoluto secretismo. Sí, un lugar que oficialmente ni siquiera existía, pero que tenía un nombre y un número. Sí, ese lugar es el Área 51. Pero, ¿existe alguna prueba de que Roswell y el Área 51 estén conectados? ¿O simplemente estamos frente a una de las teorías de conspiración más famosas de la historia? Hoy seguiremos el rastro de ese misterio. Hola, yo soy Luis y esto es... Después del incidente de Roswell, el ejército aseguró haber recuperado todos los restos encontrados en el rancho de Brazel. Sin embargo, nunca se explicó públicamente qué ocurrió con esos materiales después de ser retirados. Y fue precisamente la falta de esa información la que dio origen a múltiples teorías. Entonces, eso hizo que muchas personas empezaran a preguntarse si los restos realmente fueron analizados en alguna instalación militar secreta. Pero aquí hay un dato importante. En 1947, el Área 51 todavía no existía. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuándo nació el Área 51? Y la respuesta es 8 años después del incidente de Roswell. Antes de seguir avanzando en este camino de la ruta del Geeksterio, quiero invitarte a que si disfrutas los misterios, las conspiraciones y los expedientes que aún generan más preguntas que respuestas, te suscribas al canal y dejes tu like. Es un gesto muy pequeño para ti, pero significa muchísimo para que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir recorriendo juntos el camino hacia lo desconocido. En 1955, la CIA y la Fuerza Aérea eligieron un lugar completamente aislado junto al lago seco Groom Lake, en Nevada. El objetivo oficial era desarrollar un avión espía revolucionario, el Lockheed U-2. Era una época de plena Guerra Fría. Estados Unidos necesitaba fotografiar instalaciones soviéticas sin ser detectado. Para ello construyeron una base extremadamente secreta. Esa instalación sería conocida más tarde como Área 51. Hasta aquí, todo parece tener una explicación lógica. Entonces, ¿por qué tantas personas comenzaron a relacionarla con Roswell? Hay una teoría que cambió todo, y esta es relativamente sencilla. Quienes creen que en Roswell cayó una nave extraterrestre sostienen que los restos no permanecieron siempre en Nuevo México. Según esta versión, primero fueron llevados a otras instalaciones militares, y cuando el Área 51 estuvo completamente operativa, la nave, los tripulantes y la tecnología recuperada habrían sido trasladados allí para ser estudiados en secreto. Pero aquí hay algo importante que puntualizar. Hasta el día de hoy, no existe ninguna evidencia pública verificable que confirme que eso fue lo que ocurrió. Sin embargo, tampoco existe documentación pública que permita reconstruir con total detalle el destino de todos los materiales recuperados en Roswell. Y precisamente en ese espacio entre lo conocido y lo desconocido, nació el mito. En 1989 apareció un personaje que hizo que el nombre del Área 51 se conociera en todo el mundo. Esa persona se llama Bob Lazar, al cual vale la pena dedicarle un video completo.
Lazar afirmó haber trabajado como físico para un programa ultra secreto en una instalación llamada S4, que se encontraba cerca del Área 51. Pero lo realmente impactante fue lo que dijo haber visto. Él aseguró que el gobierno estadounidense estudiaba varias naves de origen no humano. Su trabajo, según su relato, consistía en intentar comprender cómo funcionaban sus sistemas de propulsión para reproducir esa tecnología. Incluso habló de un elemento extremadamente pesado, al que llamó elemento 115, el cual era capaz de generar un campo gravitacional que era utilizado por aquellas naves. Esas declaraciones asombraron y dividieron al mundo. Para algunos, era el primer científico que revelaba uno de los mayores secretos de la historia. Para otros, simplemente había construido una historia imposible de comprobar. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si Bob Lazar decía la verdad, ¿aquellas naves eran las mismas que algunos creen que fueron recuperadas en Roswell? Hasta hoy, no existe ninguna prueba pública que permita responder esa pregunta. Existe otra posibilidad, una mucho menos espectacular, pero quizás la más realista. Durante décadas, el Área 51 fue el lugar donde se desarrollaron algunos de los proyectos militares más avanzados del mundo. El U-2, el Lockheed A-12 Oxcar, el Nighthawk, tecnología que vista desde el suelo podría parecer completamente imposible para la época. Quizá muchos de los supuestos ovnis no eran visitantes de otro planeta, sino aeronaves con tecnología que iba décadas por delante de lo que el público conocía. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿El mito de los extraterrestres ayudó, de manera intencional o no, a proteger los verdaderos proyectos secretos? No existen pruebas de que el gobierno impulsara deliberadamente esa idea. Pero el secretismo alrededor del Área 51 contribuyó a que creciera. Hoy sabemos que el Área 51 existe. Sabemos que allí se desarrollaron algunos de los aviones más revolucionarios de la historia. Sabemos que Bob Lazar aseguró haber trabajado con tecnología de origen no humano. Y sabemos que el caso Roswell continúa siendo uno de los episodios más debatidos del siglo XX. Lo que no sabemos es si esas tres historias realmente están conectadas, porque no existe una prueba definitiva que demuestre que los restos de Roswell llegaron al Área 51. Pero tampoco existe una prueba definitiva que descarte esa posibilidad. Y mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, el misterio seguirá vivo. Porque quizá el mayor secreto del Área 51 no sea lo que guarda en sus hangares, sino aquello que nunca podremos demostrar que entró en ellos. Si llegaste hasta aquí, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Roswell y el Área 51 forman parte de la misma historia? ¿O piensas que esa conexión nació únicamente de las teorías de conspiración? Me interesa leer qué opinas. Si te gustan estos temas, suscríbete a La Ruta del Geeksterio, porque en el próximo video hablaremos del hombre que afirmó haber visto lo imposible. Bob Lazar. ¿Fue un científico que reveló un secreto de Estado? ¿O el autor de una de las historias más influyentes de la ufología moderna? En La Ruta del Geeksterio no buscamos convencer a nadie, buscamos hacernos las preguntas correctas. ¿Tú qué piensas? Te leo en los comentarios, porque recuerda que cada respuesta abre un nuevo misterio. Nos vemos en la próxima Ruta del Geeksterio.